Bienvenidos a Café Forense, soy su director Héctor. El día de hoy vamos a hablar sobre los puntos de inflexión en las ciencias forenses, los puntos históricos que marcaron esta carrera, o más bien que marcaron esta ciencia, y las demás ramas que esta abarca. Estoy junto con mis compañeros Carlos y Aldo. Personalmente vamos a hablar solamente de 3 temas, ya que una hora no nos abarca para los miles de temas que abarca esta ciencia, y aparte los puntos históricos que marcan esta. Yo voy a compartirles sobre Jack el Destripador. Después de esto, mi compañero Aldo les compartirá el tema de toxicología, cómo marcó esta y en qué punto fue tan relevante. Y por último, con mi compañero les platicará sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Algo que agregar, compañero? Nada, simplemente darles la bienvenida a todos y que espero que les guste este episodio. Bueno, yo les voy a platicar sobre Jack el Destripador, el primer asesino serial documentado en toda la historia, o por lo menos eso se cree. Este asesino fue encontrado entre los años de 1888 en Londres, en Whitechapel. Este asesino serial empezó a ser investigado después de que se encontraron características similares dentro de diferentes homicidios que fueron cometidos en Londres en esos tiempos. Todo esto surgió después de que encontraron cadáveres de prostitutas cerca de la zona donde él operaba. Los oficiales que encontraron estos cadáveres al principio no pensaban... Que cabe recalcar que eran demasiado ineficientes para esa época, ni siquiera portaban armas, portaban sus macanas y pues... Ya se imaginarán lo ineficiente que era que un delincuente viniera más armado que tú. Bendito México. Bueno, sí, bueno. Es una comparación un poquito fuerte, pero tienes razón. O sea, sí lo comparamos un poquito así. Yo, justamente uno de los temas que voy a tomar va a ser la deficiencia policial, las dificultades ambientales que tenían estos oficiales. Pero como decía, los oficiales al principio no pensaban que pues era un asesino serial. Vaya la redundancia, la palabra asesino serial no es una palabra que se les habría ocurrido en ese momento. Simplemente pensaban en que eran asesinatos al azar. Y tenemos que pensar que en Londres, en los años de 1800, eran personas que veían a la gente de un estatus menor como simple, perdón por la palabra, escoria, completamente escoria. No tenían un valor real para la comunidad. Y es más, cada persona de esa comunidad que muriera era mejor para ellos. Desvalorizaban la vida de los seres humanos en base a su poder económico o su estatus social. Bueno, por lo menos eso en Londres en 1800. Sí, simplemente eran como obreros que se podían reemplazar muy sencillamente y pues digamos que no se daba el valor necesario a las personas en ese momento, en esa época, en donde podías reemplazar a tu trabajador que ya llevaba contigo 15 años por otro más joven en un par de horas por unos cuantos centavos. Sí, completamente. Aparte, estábamos hablando de una de las profesiones más viejas del mundo, la prostitución. El hecho de que si de por sí la gente que era de bajo estatus en esos tiempos, la prostitución era un escalón mucho más abajo en ese punto. Entonces, también eso afectó a la hora de hacer las investigaciones de estos asesinatos, porque la policía no le metía interés. Era como de, es simple otra mujer de la vida galante que ha muerto. Prefiero utilizar estas palabras que otras palabras que normalmente creo que utilizarían ellos. También analizar el contexto, el famosísimo contexto. En esos tiempos, rentar un cuarto, era dificilísimo. Eran cuartos en donde las personas de clase media vivían con otras 6 u 8 personas. Imagínense lo difícil que era para una persona de la vida galante, la cual tenía que venderse varias veces simplemente para pagar un cuarto, para tener dónde vivir, y había veces que ni siquiera había cupo para que esa persona entrara. Y no eran lugares muy bonitos, eran lugares horribles, de que olía a orines y no tenían ni siquiera dónde lavarse las manos. No, y hablamos de enfermedades, la peste negra, enfermedades venéreas. Exactamente, o sea, la calidad de vida en Londres en 1888
O 1800. Vamos a generalizar. Era horrible. Por lo menos para las personas de bajo estatus, en un punto de económico bajo, era horrible. Si no eras una persona de la alta sociedad, las probabilidades de que murieras por enfermedades, por asesinato, por cualquier causa ambiental cerca de esos barrios bajos, era gigante. Sí, pues no había medicamentos. No. Es una cosa que en su momento fue de gran impacto, ya entrando un poquito más en todo eso de la salud. Porque de una simple gripa, de un raspón, se te infectaba y no había forma de que alguien te curara porque era muy caro, muy escaso y no había quien. De hecho, quien se puso a investigar junto con la policía todo este tipo de asesinatos, bueno, los que realizó Jack, fue un médico legista, que trabajaba junto con la policía para la identificación de personas. Así es, él fue de las primeras personas que empezó a hacer las investigaciones en los cadáveres. Y a realizar la perfilación criminal. Exactamente. Todos estos factores que mencionamos anteriormente fueron factores que aprovechó Jack para poder cometer esos asesinatos. Era un asesino oportunista. Buscaba la oportunidad de buscar a sus víctimas de bajo riesgo, ya que eran prostitutas, y las mataba en callejones específicos y las mutilaba. Tenemos muy entendido que era un sádico sexual que disfrutaba mutilar a sus víctimas. Y hablando completamente en el momento en el que encontraban a las víctimas, simplemente era casi imposible poder identificar a la víctima, además de poder, como hacemos en la actualidad, resguardar todo lo que había en ese lugar. Porque siempre llegaban primero los chismosos, personas curiosas, la prensa o los mismos policías que no eran buenos. Ni siquiera tienen capacidades para poder resguardar un lugar de los hechos, un lugar del hallazgo. Aparte del tema político, porque en su momento, y también hoy en día, suele pasar mucho que políticamente hablando, el país no quiere que se sepa sobre cosas horribles que pasan dentro porque tienen en peligro proyectos, turistas, y pues todo basado en economía. No, imagínate, era un escándalo, era una mala publicidad para Londres. Londres, el primer país con un asesino serial documentado, era algo impensable. Y el hecho de que entre los policías no se apoyaran, porque en la investigación de Jack el Destripador participaron dos grupos de policías diferentes, la Metropolitan Police y la Police de Londres. Estos dos grupos de policías encontraban diferentes escenas del crimen donde estaban los cadáveres de diferentes prostitutas, y encontraban muchos indicios, muchas pruebas que podrían ayudar a los dos a poder formar un caso, pero en ningún momento, por el orgullo y la necesidad de probar que ellos podían hacer las cosas solos y que podían resolverlo solos, aunque tuvieran la presión de todo Londres para resolverlo, porque las prensas talgiversaron y atacaron a la policía. Y no solo de Londres, también de Estados Unidos, porque Estados Unidos, cada que surgía un asesinato, le tiraba periodicazos. Sí, claro, pero es la oportunidad, ¿no? Es vender. Era la venta de periódicos, era un negocio increíble en esos tiempos. Imagínate venderle a tu país: en Londres sucede el primer asesino serial. Bueno, que no era asesino serial. Bueno, era más que nada decir de que en Londres no hay seguridad, no hay esa esperanza o esa necesidad cubierta por el país, y el país es ineficiente. En Londres el peligro abunda por las noches. No salgas de casa porque el asesino Jack el Destripador te asesinará. Y menos si eres una mujer de la vida galante. Es que el periódico de esos tiempos era demasiado amarillista. Ajá, completamente. México 2010. Entonces, son esos puntos importantes que tomar del caso de Jack el Destripador. El hecho de que todo lo que hicieron mal en ese momento, hoy en día ya no sucede, o por lo menos no debería de suceder así como sucede como el de Jack. En el momento en el que sucedió lo de Jack, empezaron a hacer los procedimientos de inspección del cuerpo, empezaron a ver lo de 2 años después de el caso de Jack el Destripador,
se empezó a desarrollar la probabilidad de detectar indicios con huellas dactilares, empezó la genética forense. Desde que empezó Jack, se empezó a crear la primera perfilación criminal al utilizar todas las coincidencias que tenían las víctimas que Jack tuvo. De hecho, lo que podremos destacar aquí es que gracias, bueno, no es bueno pues, pero En consecuencia, se pudo realizar los estudios que dieron paso a identificar lo que llamamos modus operandi. ¿Qué es el modus operandi? El modus operandi, aunque puede sonar lógico, a veces es un poquito difícil de identificar y a veces se puede confundir con algo que llamamos firma. El modus operandi es la forma en la que actúa el sujeto previo a cometer un hecho ilícito. Esto es un decir, como lo hacía Jack, que buscaba la oportunidad de encontrar a su víctima. Él era un oportunista, él buscaba a la víctima, ya se hace en su rutina diaria, que normalmente es lo que hace un oportunista. De camino a su casa, de camino al trabajo, si se le sale la oportunidad de realizar algún hecho ilícito, lo va a realizar. También tenemos una división de diferentes tipos de asesinos, no específicamente asesinos seriales, más bien asesinos en general, donde utilizamos diferentes palabras para definirnos a ellos. Como está el trapper, está el acechador o stalker, está el cazador, the hunter, y diferentes tipos de asesinos. The fisher, que es el pescador, que también es una de las formas raras, pero podemos categorizar. Se podría categorizar a Jack el Destripador como un stalker, un acechador, ya que acechaba a su presa para determinar la ruta que ella tenía normalmente, así buscando una oportunidad para poder asesinarla de la forma que más le generara tiempo para disfrutar del momento de mutilación para esta. Un momento sádico. Su momento firma. ¿O no? Bueno, es que la firma tal cual, no es algo que se suele confundir con el modus operandi, porque la firma está presente, no necesariamente en todos los asesinos seriales, pero en los que está presente, la firma es algo que no es necesario para asesinar. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un extra. Esto sucede normalmente después de que asesina. Esto es algo que te quita tiempo. Por eso cuando se tiene una firma, se sabe que se tuvo el tiempo y que conoció a la víctima o que conocía la zona por la que actúa, ya que tuvo el tiempo de realizar esa firma. Justamente como dice mi compañero, como comentó, no todos los asesinos seriales tienen firma, pero todos los asesinos que tienen firma son asesinos seriales. Sí, Jack tenía su firma. Tenía su firma, PTK tenía su firma, Bundy tenía su firma, La Mataviejitas tenía su firma, que se confundía mucho la de la Mataviejitas porque era de la misma forma que asesinaba, pero lo que era su firma es que con lo que estrangulaba hacía como un moñito. Es más, sin irnos muy lejos, PTK, su firma estaba en su nombre. Uh-huh. Si él no mataba a menos de que él le hiciera Boyer. Bueno, lo voy a decir en español para no confundir. Sí, amarrar, torturar y matar. Porque él era un sádico sexual. Él disfrutaba de hacer voyerismo con sus víctimas. Después de eso, torturarlas, hacer actos sádicos y sangrientos con ellas y después matarlas. Era una forma de disfrutar para él y pues está bien. O sea, no sé, fue la forma en la que pudieron detectarlo. Fue un nombre que le puso el periódico amarillista, porque en ningún momento nosotros nos vamos a referir a un asesino serial con... No le vamos a dar nosotros un apodo. El público le da un apodo y empezamos a utilizarlo así para poder diferenciarlo de otros asesinos seriales. Digo, de otros asesinos, porque es un asesino serial. Es un ser que transciende transciende la peligrosidad de cualquier otra persona. Sí, porque no se sabe normalmente. Dependiendo del tipo de asesino se puede saber, pero
Esto lo que tiene es que tienen un modus operandi, una forma de asesinar, una forma de realizar un hecho. Y es como el narco tiene su forma de operar. Y es una forma tan estructurada y tan bien hecha que es difícil de combatir, es difícil de identificar y cada vez evoluciona más. Es lo que suele suceder también con los asesinos seriales. Cuando saben que están en peligro, cuando están empezando, normalmente tienen fallos. Que, bueno, ellos les llaman fallos, que dejan alguna huella, que son desorganizados, que asesinan por no más. Y después se vuelven organizados. Empiezan a aprender de sus errores. Si alguna víctima se les escapó, aprenden cómo es que la próxima víctima no se les vaya a escapar. Pues, retomando el tema de Jack el Destripador y todo lo que nos aportó, y obviamente pues todo lo que nos ayudó a entender a los asesinos seriales, ya que era un término que era completamente nuevo para pues la ley, para la justicia, por así decirlo. También nos ayudó a empezar a entender cómo era preservar el lugar de los hechos, el hecho de que era súper importante porque todo estaba contaminado. Si en esos tiempos tuvieran la tecnología que tienen en la actualidad, seguramente todos los indicios que pudieran haber obtenido ahí ya no hubieran servido porque hubiera estado contaminado o ya no existiría porque todo estaba horrible. Sí. También mencionar que la iluminación y los cuidados que tenían las calles de Londres en 1800 eran deplorables. Horrible. Y también nos enseñaron a hacer las primeras autopsias, como decíamos con el doctor, la perfilación, el desarrollo de mecánicas de protección de indicios y el desarrollo de poder trasladar un cadáver de manera segura hacia el médico. Aunque fue muy poco, fue algo que dio paso a unas grandes investigaciones, tales como las que realiza la toxicología. Bueno, hablando un poco más sobre la toxicología, quería hablar principalmente sobre una persona, uno de sus pioneros, siendo Matthew Joseph Bonaventure Orfila. ¿Quién fue Matthew Orfila? Él fue un médico y químico del siglo XIX, el cual es considerado como el padre de la toxicología moderna. Esto durante una época donde los envenenamientos eran difíciles de detectar. Él es una persona que aportó métodos científicos los cuales nos permitían tener capacidad para identificarlos, cambiando por completo la manera en que se investigaban estos tipos de crímenes. De hecho, eso, perdón que te interrumpa, fue un gran avance, ya que también, como habíamos dicho, los asesinos aprenden. Algo que también suele pasar es la imitación, pero hay veces en que la imitación surge de Jack, tiene su imitador, pero su imitador también tiene su forma de actuar. Y algunos imitadores o algunos nuevos asesinos seriales utilizaban drogas o algún tipo de fármaco que podía dormir a la persona o hasta asesinarla, como lo hacía Ted Bundy. Justamente. Y gracias a la toxicología podríamos identificar eso más sencillamente. También mencionar que en los asesinos seriales surge algo que se llama víctimas de prueba para ellos. ¿A qué me refiero con víctimas de prueba? No es como que sean una prueba o algo así, no es algo ofensivo, es algo que ellos utilizan. Más bien es el término que nosotros utilizamos para las víctimas que ellos utilizan para practicar su modus operandi, porque ninguno de ellos nace con un modus operandi, ellos practican con unas cuantas víctimas antes de encontrar su forma favorita de matar. Y no solo su forma favorita de matar, sino su forma más segura de hacerlo, porque recuerda que existe el costo-beneficio. Si algo me genera más costo que un beneficio, es preferible no realizarlo. Eso es algo que siempre se va a tomar en cuenta. Hay asesinos seriales que diferirían mucho contigo al desorganizados, sí, o hay otros que buscan víctimas de riesgo muy mayores como personas ricas. Me refiero más a los que son organizados, ellos prefieren más el costo-beneficio. Y gracias a la toxicología se llegaban a identificar las formas en las que se llegaban a drogar o asesinar a las personas, pero también se llegaba a evolucionar la forma o los químicos que se llegaban a utilizar, las toxinas que podrían ser
menos identificables a través del tiempo. Sí, como menciona mi compañero, uno de los ejemplos más claros para ello es el uso del arsénico para envenenar a las personas, siendo que antes de que Orfila como tal publicara sus descubrimientos y sus avances, el arsénico era prácticamente casi indetectable en órganos presentes de las personas ya fallecidas, siendo este uno de los casos en los que Orfila llegó a tomar más importancia, siendo este el caso de Mary Lafarge. Este es uno de los... En este caso, Mary Lafarge fue acusada de asesinar a su esposo con arsénico. La cosa está que al momento que esto fue llevado a juicio, los expertos en el tema de los envenenamientos en ese momento pudieron detectar que había presencia de arsénico en la comida del esposo, pero al momento de presentar una muestra del estómago del mismo no pudieron detectar el arsénico. En estas épocas era bastante común que la credibilidad que se le diera al científico fuera relativa o, sí, dependiente de su propio prestigio. Es así de que al momento de abogar porque se hiciera una segunda prueba, se comunicó y se llamó a Matthew Orfila. Él llegó, incluso ya varios meses después, al momento al juzgado como tal, con incluso una parte ya en un estado de descomposición avanzada del estómago de la pareja de Lafarge. Aún así, con su método logró detectar la presencia de arsénico en el mismo, y no solo en ese órgano, sino que en diferentes órganos del cuerpo. Siendo así que se demostró la culpabilidad de Lafarge, siendo condenada a la prisión, en la cual varios años después esta misma morirá de tuberculosis. Pero, ¿qué son los avances como tal que Orfila nos permitió contribuir a las ciencias forenses? Él convirtió la toxicología en una ciencia formal, organizando el conocimiento sobre venenos, estudiando sus efectos sobre el cuerpo y desarrollando técnicas para encontrarlos en órganos internos, incluso cuando ya mostraban señales de descomposición, como mencioné anteriormente. Esto permitiendo de que se resolvieran los casos que antes prácticamente serían imposibles. Sí, justamente como cuando diferentes tipos de policías, investigadores, tienen que tratar con doctores de la muerte o ángeles de la muerte. Los típicos asesinos seriales que buscan dañar a una persona para ellos tratar de salvarlos en cierto modo. Hemos conocido muchos de ellos. En este momento no tengo un nombre en específico. Sí, es simplemente el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, el cual ponía en riesgo la vida de sus víctimas para que después él tratara de salvarlas en una manera heroica y ganando reconocimiento, aunque normalmente no le salía muy bien, por lo cual era muy regular que él causara diferentes tipos de accidentes o problemas o situaciones médicas de gravedad en sus víctimas para que murieran. Y eso es a lo que se refiere. Por ejemplo, médicos que envenenaban o que medicaban a sus víctimas, a sus pacientes con algún tipo de veneno o medicamento que les causara un mal para poder después él tratarlas y hacer un milagro médico. Justamente en esos casos es donde la toxicología sale a relucir y causa una resolución a la hora de buscar las respuestas que nosotros necesitamos, ¿no? Sí. Y justamente como hablamos de respuestas, creo yo que uno de los puntos de inflexión más importantes para las ciencias forenses, para la criminalística o la criminología, fue la Segunda Guerra Mundial. Uno de los casos más destacados, importantes e impactantes dentro de la historia humana. Que también formalizaron una de las formas de criminalidad más grandes y actuales del mundo. Pero este tema no lo daré yo, lo va a dar mi compañero Carlos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se llegó a un punto en donde este señor, que digamos que era el mandamás de cierta sociedad alemana, llegó a querer crear algo llamado superhombres. ¿Ustedes saben lo que quería darse a entender con eso? No. Bueno, en su momento, este hombre quería crear a los superhombres y los sometía a fármacos, entre ellos la poderosísima y la más destructiva de todas las drogas actualmente, la heroína. La utilizaba en todos sus hombres y los volvía no solo incapaces de sentir, sino dependientes
de este fármaco que cada vez necesitaban más para poder seguir, para no dormir, para que fuera más eficiente su papel en la guerra de cada soldado. Pero ¿esto no le causó alguna consecuencia a sus soldados o a sus tropas? Lo que llegó a causar fue que al término de la guerra, en 1945, muchas personas, no solo alemanas, sino de todo el mundo, más marcado en Estados Unidos, regresaron con traumas, no solo con traumas, sino con adicciones, con dependencia y necesidades que anteriormente no estaban ni siquiera pensadas, como una rehabilitación, una limpieza para sacar todos estos fármacos de su sangre, y muchos de ellos morían a causa de no tener este fármaco, esta droga que necesitaban. Entonces, tomando en cuenta todo lo que acabas de decirme, entonces, ¿cuál fue el punto de inflexión en este caso? ¿Fue el uso de las drogas, justamente? Por ahí más o menos. El uso de las drogas fue algo que fue un antes y un después, porque hizo dependientes a muchas personas. Y esto generó una oportunidad de mercado. Gracias a que en su momento no era tan económicamente sencillo sobrevivir, muchas personas buscaron en la agricultura y en sus propias posibilidades la forma de crear un modelo económico en el cual pudieran conseguir de una forma más sencilla sustentar su alimento diario. Como en México se comenzó a hacer el tráfico de alcohol. Después, cuando el alcohol se legalizó, esto hizo que el mercado del alcohol fuera mucho menos rentable. Entonces comenzó el mercado del tabaco, que el tabaco en su momento llegó a ser ilegal. Y cuando todo esto se legalizó, a causa de las necesidades de otros países, se empezó a hacer el tráfico y el modelo de hoy en día, en donde se transporta droga de un lugar a otro, tales como la marihuana, el fentanilo, la heroína, y todo esto con un potenciador de necesidad, de adicción. Entonces, lo que me estás diciendo es que gracias a la Segunda Guerra Mundial nació el tráfico. El narcotráfico. Bueno, narcotráfico es una palabra más mexicanizada. Sí, pero explica mucho el modelo de negocio que es. Ok, pero la palabra correcta, no es narcotráfico ni tráfico, ¿no? Sí, es narcotráfico. Sí, es narcotráfico. Es que la palabra, como es una palabra que ya asocio muy a México, se me hace una palabra muy... Puede ser tráfico de drogas. Tráfico de drogas, ok. Pero creo que sí es narcotráfico porque, pues, narcóticos, tráfico, sí. Disculpen mi ignorancia. Esto se va a cortar. También... Un momento me van a hacer chambear. Es broma. Okay. Eso no se va a hacer. Otra cosa que dejó muy marcada la Segunda Guerra Mundial a propósito fueron todos estos traumas y la educación que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue este tipo de educación? Una educación muy rígida, muy dura, muy... Te estás riendo. Es que no pude... Perdón, una disculpa. No lo voy a cortar. Una educación muy basada en lo militar. Esto causando en niños traumas. Imagínense personas que fueron a la guerra. Que esas personas que están traumadas y que están acostumbradas a estar en el campo de batalla, asesinando gente, que empiecen a educar a un niño. Y que ese niño que nació y creció y vivió con una persona traumada, empiece a criar a otra persona. Puede que no con los mismos traumas, pero genera traumas igualmente. Porque el maltrato y todo eso que se llegó a vivir dejó una huella muy marcada
Y esto también puede explicar mucho porque hubo un auge de asesinos. Ujú. Sí, completamente. Mm, el desarrollo, o no, el pensamiento de que la infancia es el factor principal a la hora de determinar si alguien puede llegar a ser Un asesino un o un asesino, delincuente es sí, erróneo. es erróneo. Tiene cierto punto de veracidad, porque es Ujú. verdad que, Tiene su razón de ser, tiene sí, su sustento. obviamente, o sea, una de las cosas más importantes a la hora de investigar un asesino serial es investigar su infancia. Pero no podemos decir que es un factor determinante porque podemos, como he dicho en otros capítulos, no, no porque yo tenga la misma infancia que Ted Bundy, voy a ser igual que Ted Bundy. Sí, como antes, en su momento, habían 3 factores. Era la pirámide de McDonald, sí, creo que sí era, Creo que sí. en la cual te explicaban que si un niño era piromaníaco, tenía una neuresis, o sea que se hacía del baño en las noches, aun y cuando ya era adolescente, y llegaba Maltrato animal. a maltratar animales, tenía los factores para decir que era un psicópata de libro. O cuando decían que por tener un cromosoma X más, ¿era X o Y? Era X. X. Por tener un cromosoma X más en tus genes, tú de plano nacías como un asesino o eras alguien que estaba propenso a ser un asesino, lo cual se hizo muchas tesis y muchos argumentos donde se comprobó que es algo completamente falso Y erróneo de y decirlo. erróneo. Y el triángulo que mencionamos anteriormente, hoy en día, o más bien, se fue actualizando hasta llegar a ser 8 rasgos diferentes. Y en la Y aún actualidad así, sigue sin sin, tener valor. O sea, ajá, ya sigue no sin tiene tener ese valor. valor. No es que no tenga valor, sino que se debe Veracidad. estar abierto a más posibilidades. No es lo que, si dice esto, es esto porque sí. No es catatónico. Ajá. Debe de tomarse en cuenta todos los factores ambientales, económicos, de cultura, el cómo vive, hasta el simple hecho de con quiénes convive. Entonces, podemos determinar que la guerra, aparte de que nos introdujo al tráfico de drogas y al tráfico de diferentes sustancias ilícitas, como podría ser el alcohol y después el tabaco, Nos generó muchos traumas. generó muchos traumas y nos ayudó a desarrollar lo que nosotros pensamos que es uno de los factores más importantes a la hora de determinar si alguien puede llegar a ser antisocial, vamos a decirlo. Ujú. Alguien antisocial. Porque hay que diferenciar, antisocial es una persona que va en contra de la sociedad. Esto quiere decir que realiza actos ilícitos. Una persona asocial, que es lo que normalmente se dice de que soy una persona antisocial, es una persona que está un poquito apartada de la sociedad, que no le gusta convivir con Es la una sociedad. persona que no se siente cómoda con la sociedad y no encaja en la sociedad, no porque sea mala, simplemente porque es diferente o no le gusta cómo es la sociedad normalmente. Sí, pero eso no quiere decir que esta persona vaya a cometer un acto ilícito. Sí, no. Eso es más para una persona antisocial. Alguien que va contra la sociedad. Ujú. Y algo más que trajo la guerra fue los avances en medicina, en odontología, en balística, porque en su momento, buscando el superhombre, se les daba permiso a los médicos de realizar los experimentos que quisieran, que aunque es inhumano, en su momento y actualmente se llegan a utilizar métodos o prácticas ya no en humanos tan para experimentar, sino para complementar, para resolver algún problema médico, odontológico o resolver algún crimen. Sí, no, completamente. También tenemos que pensar que el hecho de que en Alemania, en esos años, obviamente la palabra inhumano no era algo que estuviera en su diccionario.
Y hoy en la actualidad pues hay muchísimos acuerdos y leyes que prohíben la experimentación en cualquier ser vivo. Es simplemente ahora solamente es el estudio y la complementación voluntaria a la hora de hacer desarrollos científicos. Y todo esto sin poner en riesgo la vida. Cuando se llega a poner en riesgo la vida, se le tiene que informar a la persona. Esto bajo un consentimiento informado. Y cuando la persona sí se le pone en riesgo la vida, se retira el tratamiento. O se retira del experimento o la experimentación que esté... Decir además que o más bien utilizar la palabra experimento hoy en día cuando se trata de hacer algún descubrimiento o hacer un hallazgo científico está mal. O la aplicación de un fármaco. Se ve mal porque la palabra experimento se refiere a una forma de... ¿cómo explicarlo? De quitarle el humano a las personas. Sí, de inducir algo externo a un ser vivo. Sí, o algo. Por eso normalmente en los acuerdos, en vez de decir experimentos, se dice participación voluntaria. Sí, por eso maybe no me expliqué de la mejor forma, pero se me entendió. Se entiende, sí. ¿Y algo más que agregar? No, yo creo que está bien el hecho de que pudiéramos abarcar eso de que tanto un asesino serial como el tráfico de drogas y sustancias, como el descubrimiento de enfermedades y medicamentos que pueden llegar a ser malos, incluso siendo medicamentos, o el desarrollo de procedimientos para detectar venenos que anteriormente no eran posible de detectar, como el arsénico. Creo que todos esos son buenos factores que podemos sacar de momentos no buenos, obviamente no eran buenos, pero importantes. Pero en consecuencia pudimos obtener un resultado que fuera bueno no para ese momento, sino para el después. Para el futuro, para nosotros actualmente. Que pues sí, como antes se llegaba a hacer la experimentación en animales, actualmente ya no se hace, pero se obtuvo mucho conocimiento y muchas, ya se hace cremas, pastillas, inyecciones, que sufrieron animales en laboratorios y nosotros no. Y actualmente aprovechamos las fórmulas que ya están creadas a base de la experimentación en animales para crear nuevas. Esto haciendo que ni los animales ni los humanos suframos. Sí, no, completamente. O sea, creo que podemos sacar muchas cosas buenas del pasado, de puntos de inflexión muy importantes. En ese momento solo tocamos 3-4 puntos que nos parecieron importantes. Recordando siempre que lo que se hizo en ese momento está mal y que si la historia no se conoce, se repite. Sí, justamente como mi compañero dice, el hecho de no se trata de repetir las malas acciones que sucedieron en el pasado, es más bien aprovechar las cosas buenas que nos dejaron el pasado después de todas las acciones que hayan cometido. Sacar lo bueno de lo malo. Completamente, exactamente esas palabras. Y yo creo que hasta aquí podríamos dejar el episodio. Se me hace un buen momento. Sí, justamente, me parece bien. Sí. Bueno, compañeros, me gustaría antes de irnos, felicitarlos. Este semestre estuvo muy pesado. Y también a los compañeros que llegan a vernos. Que lo digas. Felicitarlos por haber llegado al final del semestre. Y recordarles que una calificación no los define. Y que siempre hay que echarle ganas. Y que para los que algunos es el mínimo, para otros es el máximo. Están dando todo, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Y espero que esta Navidad y este fin de semestre les vaya muy bien. Espero que hayan disfrutado todos los momentos de festividades que tuvieron. Espero que hayan disfrutado su Halloween, disfrazarse y poder divertirse con sus amigos en su momento. Nosotros no nos disfrazamos. Bueno, no sé ustedes, yo sí me disfracé. Bueno, yo no. Y también que hayan disfrutado su momento especial y único con sus familiares que ya no están aquí, el Día de Muertos. Poder haberlos sentido de nuevo en ese día tan especial y poder visitarlos cuando se pudo. Y pues obviamente empezar diciembre con el pie derecho y poder disfrutar de ese momento. Empezando un nuevo año próximamente en un mes. Ya nada, completamente nada. Vamos a empezar con el 2026. Ya cada día me siento más viejo. Qué miedo, ya. Pero vamos a agarrarlo con ánimo. Ay, Dios mío, me con puro morrillo aquí.
Señor. Con razón huele a flores. Con razón, güey. Pero sí, disfruten diciembre, disfruten lo que queda de este año. Pásenselo con personas que aman y que quieren. Y no se preocupen por la calificación que hayas recibido, porque la calificación, como dijimos mi compañero y yo, No te define como no persona. te define como persona. Y mucho menos te va a definir con tus amigos. Y si tus amigos te definen con tu calificación, créeme, esos no son tus amigos. Así Exacto. que disfrútate. Cuídense, disfruten, valoren lo que tienen. Y si no tienen todavía lo que ustedes quieren, luchen por conseguirlo. Ujú, sí, Y disfruten el proceso, que es lo más importante. pues sería todo, compañeros. Bueno, nos despedimos y hasta un próximo Muchas episodio. gracias por escuchar bye. a Café Forense.